Muy buenas noches, mis hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Una vez más aquí en Huella Católica para un interesante debate entre dos hermanos. Uno hermano cristiano católico y otro pues cristiano reformado. A ellos les gustan que le digan reformado, pues vamos a decirle reformado. Así que bueno, el tema va a ser simple, el tema va a ser la sola fe. Y pues voy a darle 3 minutos a cada uno para que se haga su presentación, digan su denominación, de dónde es, dónde viven, bueno, quieren mandarle un saludito a alguien, pues lo pueden hacer en esos 3 minutos. O quieren darle una introducción al tema, también lo pueden hacer en esos 3 minutos. Serían 25 minutos de exposición para cada uno, 15 minutos de refutación para cada uno y 10 minutos de contrarrefutación para cada uno. Y va a comenzar el hermano Elmer Arana con su exposición. Este que le habla es el hermano Mónico, él va a estar moderando. Aquí pues, como yo le dije a los dos, aquí pues yo tengo que ser moderador. Así que si el hermano Elmer se comporta mal, pues yo lo tengo que parar. Y si el hermano Jaime también se comporta mal, yo lo tengo que parar y decirle 2 o 3 cositas también a ambos. Así que, bueno, ¿estamos listos? Bien, encienda su micrófono, hermano Elmer. Déjenme, permíteme que no se me olvidó buscar algo. Vamos a ver. Aquí. Estoy buscando el cronómetro. Ya lo encontré. Quiero que no me tomo tanto. Ok. Voy a buscarlo aquí. Ajá. Bien. Bueno, ya, hermanito. Hermano, lo ve ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo vemos, hermano. Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Elmer Arana. Soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero San Juan 23. Yo soy guatemalteco, soy chapín de corazón y les estoy saludando desde Boston, Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Yo pertenezco a la parroquia San Lucas Evangelista de la ciudad de Westboro, en el estado de Massachusetts. Y pues, como ya les dije, soy cristiano católico. Y pues ya muchos me conocen y los que no me conocen, pues ya les dije mi nombre. Mi nombre es Elmer Arana. Así que esta noche vamos a hablar acerca de la sola fide o la sola fe. ¿Es bíblica la sola escritura, la sola fe? ¿O es una doctrina de hombre? Hoy lo vamos a saber a través de mi exposición o la exposición del hermano Jaime Supo. Así que quédense con nosotros hasta el final del programa y vamos a aprender todos un poquito. No se trata de ver quién gana, ni de hacer un pulso de egos, ni un pulso de soberbia, sino es de compartir la palabra de Dios que nos va a edificar a todos, tanto al pueblo cristiano católico como al pueblo cristiano evangélico. Así que quédense con nosotros y acompáñenos hasta el final en este su programa Huella Católica. Así que adelante, hermano, y pues esto es mi presentación. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, el hermano Jaime Supo, le faltó un restante de unos 24 segundos. Se salió pues la señal se le salió y volvió otra vez a integrarse. Así que, ¿estás preparado, hermanito Jaime? Muy bien. Sus 3 minutos comienzan ya. Muy buenas noches, buenas tardes a cada uno de ustedes en el lugar y horario en que nos vayan a ver. Muchas gracias por la invitación aquí a Elmer Arana y también muchas gracias, Mónico, por aceptarnos, moderar este debate y también un saludo para cada uno de mis hermanos
Y un saludo para el canal La Política Salvador Barragán, del cual también soy partícipe. Así que también se va a estar retransmitiendo quizá o lo vamos a subir en lo posterior. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jaime Uribe Supopuma, tengo 27 años, soy de corriente reformada y amo la teología reformada y siempre voy a defender hasta el día que me muera la teología reformada. Muy bien. Faltó un restante de 2 minutos y 10 segundos para concluir sus 3 minutos. Bien. No hay problema con que lo suban en otro lado. Usted tiene, Jaime, la autoridad de subirlo en su canal de Salvador Barragán, siempre y cuando sea todo completo, sin cortes ni nada. Con eso no hay problema. Igual que el hermano Elmer también puede subir el debate o retransmitirlo, siempre y cuando sea completo, sin recortes, así como está, y con todos los errores y los huevos que se hagan, como nosotros decimos en Puerto Rico. Bien. El que le habla va a ser el moderador, Mónico Vázquez, de Junco, Puerto Rico. Pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción, ministro de la música, catequista y pues apologeta. En estos momentos soy moderador, así que no estoy aquí con preferencia de nadie. Hoy me voy a poner como que dice el abogado del diablo, como dicen por ahí. Así que muchas bendiciones a todos y pues que disfruten este excelente debate. Los 25 minutos de exposición del hermano Elmer. Hermano Elmer, ¿usted está preparado ya? Preparado, hermano, gracias. Muy bien, déjeme colocar aquí los 25 minutos al temporalizador. Muy bien. Muy bien. Aquí. Ahí lo ven, ¿verdad? Bien. Perfecto. Bien. Adelante, hermano Elmer. Muy bien. Pues gracias, hermano Mónico, por su tiempo y pues vamos a empezar este compartir bíblico que es la sola fe. ¿Qué es la sola fe o la sola fide, como le llaman? Sabemos que es una de las 5 solas de Martín Lutero. Pues se podría sumar una más, que es la sola interpretación de la Biblia. Podrían ser 6 solas. Entonces, la sola fide es la creencia de que estamos salvados únicamente por nuestra fe en Jesucristo y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a obras buenas o como mínimo no representan nada para salvarnos. En otras palabras, perfectamente podemos faltar a la caridad, al amor, por ejemplo, al abandono al prójimo en su sufrimiento y aún así poder salvarnos. Esto es lo que afirma la doctrina de la sola fide. Quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, sino que se combaten con fuerza a quienes tratan de oponerse. Obstinados solo se empeñan en defenderse. La primera consecuencia de este error tremendo es que por sentido común permite que la gente sea mala, que peque como desee, ya que mientras tenga fe en Cristo, la salvación la alcanzará siempre. Y la coherencia en el bien, la unidad entre lo que digo, siento, pienso y actúo no existe. O mejor aún, no importa la verdad. La verdad plena y auténtica solo permite y exige con fuerza el triunfo de la justicia y de la pureza. Lo que es la doctrina de la sola fide deja suplantado a lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Sí, en tan absurda y perversa esta idea, ¿en qué se basa por ser defendida con tanto fanatismo por nuestros hermanos separados? Podemos recordar brevemente las persecuciones, las matanzas y las guerras que movilizaron a los protestantes contra los católicos en nombre de esta idea. Entonces, ¿será que la Biblia lo enseña y la iglesia fundada por Jesucristo se apartó de ella? No. Eso nunca, jamás podría ocurrir porque en su cabeza y porque la sucesión apostólica ha sido ininterrumpida por 2000 años, porque el Espíritu Santo al confortarla y asistir a la iglesia, porque el Santo Padre es infalible en materia de fe y de moral y ante todo porque el error, la mentira tiene que imitar a la verdad. ¿Qué tiene que ver esto último con lo que trabajamos? En que los protestantes se apoyan y argumentan con versículos del Santo Evangelio. Si el lector nos hace un favor y toma un ejemplo de las Sagradas Escrituras,
podrá leer en la epístola de San Pablo a los Gálatas, perdón, en el capítulo 3, versículo 11, dice, el justo vivirá por la fe. Le estoy dando versículos de que ellos toman para justificar la sola fe, o sea, salvo solo por la fe. El justo vivirá por la fe, dice, pero ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Dice, el justo vivirá por la fe solamente. ¿Tiene razón entonces en que es por la fe sola que nos salvamos? Vamos a ver, absolutamente no, porque Lutero, como autodenominado corrector del Espíritu Santo, agregó la palabra sola a la epístola. Así podría coincidir lo que él quería que dijese para apoyar sus ideas, con lo que a partir de entonces podía leerse en las Escrituras Sagradas el nuevo texto corregido por el propio Lutero. O sea que es una doctrina de hombre, porque la palabra sola, al ser traducida al alemán, a las Escrituras en alemán por Lutero, le agregó la palabra sola o solamente. Eso no está en la Biblia. Entonces ya vemos de que realmente aquí Lutero está siendo corrector del Espíritu Santo. Entonces el nuevo texto corregido a su gusto lo apoya irrebatiblemente. De hecho, si se revisan otras traducciones no protestantes o anteriores a las de Lutero, puede leerse siempre la misma frase original de San Pablo, porque ha sido considerado el texto primitivo o ha sido removido definitivamente. Leemos entonces al apóstol verdadero sin el agregado adulterado de Lutero. O sea, vemos que hay adulteración a la Biblia, o sea, a la Biblia herética protestante. Sin embargo, algunos se confunden y otros se cierran ciegamente creyendo que la sola fe es el único camino de salvación. Pero vamos a revisar el origen. Los días extraordinarios que contemplaron al Verbo encarnado sobre la tierra presenciaron además el amanecer de la cristiandad. Los primeros hombres eran hombres de fe muy fieles a su religión original, que creyeron en el Mesías esperado y se entregaron en cuerpo y alma a la buena nueva. Y los gentiles y paganos conocieron con lágrimas de alegría la noticia y fueron instruidos en la fe. ¿Cómo aceptaron y creyeron? Fueron bautizados e ingresaron a la iglesia de Cristo. Es decir, primero creían y luego se bautizaban. Deseaban adherir a todo y pertenecer al pueblo santo de Dios. La buena nueva, que es el evangelio, corría por la tierra y quienes se enteraban se convertían de corazón. Nosotros no tenemos que creer para ser bautizados. Somos bautizados, accedemos a la salvación inmediatamente y luego somos predicados, formados en la fe e instruidos en ella, como manda Jesucristo en Mateo 28:19. En este sentido, podemos decir que los primeros cristianos cuyos padres y antecesores no poseían la fe cristiana tenían que creer antes de bautizarse. Y solo en ese sentido podemos decir que su fe los salvaba, porque por ella accedían al bautismo y por él a la salvación. Nosotros, en cambio, fuimos salvados por la fe de nuestros padres, que tuvieron la prudencia y caridad de bautizarnos desde pequeños. Aquí cabe mencionar los evangelios, tanto el evangelio de San Mateo, que es dirigido a un pueblo creyente, y el de Marcos, que es dirigido a un pueblo no creyente. El sentido común y las sagradas escrituras. Vamos a ver qué nos dice. Como mencionamos arriba, es la misma Biblia que ellos interpretan antojadizamente, la que los contradice abundantemente, como si la palabra de Dios no fuese suficiente para ellos. El sentido común más elemental puede contestarles. Examinemos más de cerca la carta de San Pablo a los Gálatas, precisamente lo que yo les mencioné, Gálatas 3:11, pero vamos a ver desde Gálatas 3:9 al 11. Dice Gálatas 3:9, de modo que los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Gálatas 3:10, al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Aquí hay algunos que quieren pagar diezmos, otros que quieren guardar el sábado, pues deberían también de circuncidarse, que es porque están bajo maldición de la ley y están obligados a cumplir 613 preceptos que guardaba la ley de Moisés. Vamos a ver entonces qué nos dice Gálatas 3:11. Y este es el versículo que también toman los hermanos como caballito de Troya. Dice, por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues ya fue escrito, el justo vivirá por la fe. Vamos a estudiarlo un poquito. La profundidad de su contenido exige más detenimiento. El versículo 3:11 es una cita tomada del libro de Habacuc, o sea, del libro de Habacuc en el capítulo 2 y versículo 4. Observemos bien, no es una idea simple o un simple decir. Se trata evidentemente de una cita bíblica, o no diría ya fue escrito. Esto es, en realidad,
bellísimas y contundentes palabras de apoyo para los justos que tengan fe en Dios nuestro Señor. Y confirmamos de condenación eterna de los injustos en su contexto real, el versículo 3:11, o sea, Gálatas 3:11. Es un mensaje del apóstol de los gentiles a la iglesia naciente contra aquellos que aún creían que era necesario cumplir con la ley de Moisés para salvarse. Nuestros amigos, hermanos separados, probablemente insistirán en este punto, alegando que en consecuencia aquellos que creen en Jesús serán salvados así, nada más, solo por eso y sin importar nada. Pero las mismas escrituras sagradas son espadas de dos filos contra aquellos que intentan manipularla aún a costa de agregar o suprimir palabras. ¿Qué golpe le dan a los protestantes? Un argumento simple, rotundo y final. El versículo de Gálatas 3:11 no dice el hombre vivirá por la fe, sino que dice exactamente, y aún en sus imitaciones de Biblia lo reconocen, el justo vivirá por la fe, pero no dice por la fe sola. O sea, vamos otra vez a la palabra que Lutero le agregó a las escrituras. Entonces, es algo fastigoso y limitante vivir la fe desde la interpretación literal o antojadiza de las escrituras, pero para quienes la viven actualmente así, es importante exponerla de esta forma. El versículo en cuestión no dice que creemos es verdad, pero si nuestros actos demuestran que no tenemos amor, entonces nuestra fe de nada nos sirve. Es como la higuera maldita porque no dio frutos. El ardiente apóstol Santiago nos dice en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, el mismo modo la fe que no produce obras también está muerta. O sea, la fe que no produce obras es una fe muerta. Esto lo dice el apóstol Santiago. También nos dice en lo que es Santiago 2:19, dice, tú crees en Dios que es uno solo. Muy bien, estupendo, pero los demonios también creen y sin embargo tiemblan, o sea, no son salvos aunque creen. Entonces no basta solo en creer, sino obedecer a Jesucristo. Dice, ¿podrían las escrituras ser más claras y concluyentes? Al parecer sí, porque el mismo San Pablo, porque podía ser que alguna escuela protestante o evangélica niegue a Santiago porque lo contradice, se encarga de recalcar el asunto que enseña en toda su obra. Leamos la carta a los Corintios y ahora vamos a ver cómo San Pablo nos dice lo importante de otra cosa que no es la fe. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Primera de Corintios 13:2, si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. O sea, aquí San Pablo está diciendo que es más importante el amor que la fe. Primera de Corintios 13:13, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Dice los tres, pero el mayor de los tres es el amor, dice San Pablo. La pregunta es vergonzosa. Si según San Pablo, como los protestantes quieren que sea, dice que somos salvados por la fe, ¿por qué el mismo apóstol sigue afirmando que el amor es más grande en lugar de la fe? ¿Y por qué nos sigue alentando para que hagamos el bien? Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y el mismo Pablo recalca el punto insistiendo en que hay gente peor que aquellos que no creen y que aquellos que después de creer regresan al pecado. Podría ser, si no media la buena voluntad y el deseo sincero de comprender la verdad, que aún persistan las dudas. Recurramos entonces a la primera carta a Timoteo, donde nos dice 1:18. Primera de Timoteo 1:18 dice, tiene que pelear el buen combate con la fuerza que te da la fe y la buena conciencia. Algunos rechazaron esta buena conciencia hasta que naufragó su fe. 5:8. ¿Quién no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él? Ha negado la fe y es peor que el que no cree. O sea, si no obra, nos está diciendo San Pablo, de nada le sirve la fe. O sea, es necesaria las obras de caridad. Y aún así, San Pablo en su segunda carta nos previene contra los maestros falsos. En el 2:15 dice, abandonaron el camino recto y siguieron a Balaam, hijo de Bosor, que se perdió para ganar dinero haciendo el mal. Este, sin embargo, fue reprendido por su torpeza. Y 2:17 nos dice, ellos son fuentes sin agua, nubes empujadas por el huracán que corren hacia densas tinieblas. 2:20, en efecto, después de haberse librado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Cristo Jesús, vuelven a esos vicios y dejan
dominar por ellos y resulta que su estado actual es peor que el primero. ¿Qué significa esto entonces? Simplemente que aunque creamos, nuestra fe puede morir por nuestra falta de amor hacia nuestros semejantes. En sus epístolas, Santiago apóstol nos dice más sobre la fe y las obras de una manera inequívoca y radicalmente opuesta a la tesis protestante. Si vemos en Santiago 2:14 dice, hermanos, ¿qué provecho saca a uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? Aquí Santiago está diciendo que la fe por sí sola no nos salva. Santiago 2:15, si a un hermano o hermano les falta ropa y el pan de cada día, dice 2:16, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, no sientan frío ni hambre sin darles lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. A estas alturas, sinceramente, es difícil comprender a los hermanos separados si no obedecen realmente a Jesucristo como Él dice. Ellos dicen que basta creer, pero no basta creer, sino que hay que obedecerle a Jesucristo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Ahora vamos a ver qué nos dice también San Mateo sobre quienes están en peores condiciones y su justo castigo. Mateo 25, del 42 al 45 dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. No tenía ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo y forastero, enfermo, encarcelado y no ayudamos? El Rey, Dios, le responderá, en verdad les digo que siempre que no hicieron con alguno de estos más pequeños que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y aquellos a la izquierda de Dios irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Sigamos ahora con la epístola de Santiago, Santiago 2, 18 y 19. Y será fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Yo por mi parte, yo te muestro mi fe por el bien que hago, o sea, por mis obras. ¿Crees que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiemblan. O sea, Santiago está diciendo que no es necesario solamente el creer, o sea, solo la fe. Entonces, Santiago 2:21 dice, acuérdate de Abraham, nuestro padre. No fue reconocido justo por sus obras, sacrificando a su hijo Isaac en el altar, y a veces la fe inspiraba sus obras, y por las obras su fe llegó a ser perfecta. O sea, era necesaria la fe de Abraham para perfeccionar, eran necesarias las obras de Abraham para perfeccionar su fe. O sea, las obras perfeccionan lo que es la fe. Entonces, es impresionante que exista gente que aprenda de memoria las escrituras y no medite o relacione con su contenido, ¿verdad? Esto, ¿por qué? Porque hasta los demonios creen. No dice el apóstol para los lectores más ardientes, recomendamos leer completos los pasajes 25, de 31 al 46, que yo se los voy a leer al hermano que está aquí. Y esto nos habla sobre el juicio final. Es el mismo Jesucristo el que nos manda a hacer las obras. Dice, entonces Mateo capítulo 25 y versículo 31 en adelante, para leerlo completo, dice, Jesucristo está hablando del juicio final de la parucía. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabrillos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y a los machos cabrillos a su izquierda. Entonces el Rey, o sea, Dios les dirá a los que están a la derecha, vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El Rey, o sea, Dios le responderá,
En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá, en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Entonces Jesucristo es el mismo que nos está mandando a hacer las obras de misericordia, las obras de caridad, las que ayudan realmente al necesitado. No nos sirve de nada tener fe si realmente no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora la pregunta, ¿dónde quedan las objeciones de los hermanitos separados? El problema queda entonces resuelto, pero abiertas más preguntas. Si aún pensamos que creemos en Jesucristo nuestro Señor, debemos probarlo, no a otros, sino más bien a nosotros mismos. El mismo divino Redentor dijo a sus apóstoles que aquel que cree en él haría cosas más grandes que él, mientras les pedía que creyeran en él por sus propias obras. Juan capítulo 14 y versículo 10. Créanme, dice Juan 14, 11, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, al menos créanmelo por mis obras. Juan 14, 12, en verdad, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún hará cosas mayores que estas. Acerquémonos a nuestros hermanos para explicarles realmente lo que significa estar en Jesucristo. Entonces, los hermanitos separados creen que con el capítulo 11 de Hebreo que justifica la sola fe, y el problema es aquí, pues, como ya lo repetí en el otro debate con el hermano, es que la fe sola no salva. Podemos ser justificados por la fe, porque esto es lo que la iglesia nos enseña. Las obras nos justifican y la fe también nos justifica, pero no nos salva. Lo único que nos salva es la gracia de Dios, aceptar realmente el sacrificio de Cristo en la cruz, esa gracia, ese regalo que es gratuito, que viene del Padre. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa gracia de Dios, ese sacrificio de Cristo en la cruz que nos redimió y que realmente pues nos amistó con el Padre porque estábamos separados por el pecado, cuando nosotros realmente decidimos vivir el evangelio de Cristo de por vida, realmente la salvación es un proceso que empieza el día de nuestro bautismo y termina cuando estemos frente a frente con Dios para ser juzgados. Entonces, es cierto y verdad que la fe es lo primero acorde a todo cristiano. Sin la fe nosotros no podemos hacer nada. Pero como ya le repetí al hermano y lo vuelvo a decir, Santo Tomás de Aquino en su obra Escritos Catequísticos dijo, tener fe involucra creer y obedecer todo lo que el maestro nos enseñó. Y ese es el gran error del protestantismo. Dicen tener fe, pero no creen a Jesucristo ni le obedecen, porque realmente Jesucristo mandó en Juan 6, 51, 54 a realizar la Eucaristía. Dice Juan 6, 53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en ustedes. Entonces aquí está el problema, que los hermanos separados dicen creerle a Jesucristo, pero no le obedecen. Ese es el gran problema de los hermanitos separados. Entonces vamos a seguir, que todavía tenemos casi 3 minutitos, pues repitiendo lo de Santiago, que es esta epístola que el mismo Lutero quiso quitar y la llamó epístola de paja y algo así por el estilo. Quiso quitarla porque le contradecía la sola fe. Nos dice pues Santiago 2:24, como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Entonces Santiago 2:24 nos dice que es necesario obrar para realmente pues completar lo que nos hace la fe. Dice, ¿por qué las obras cooperan con la fe para salvación?
y porque somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Esta doctrina de Santiago, depositada en la única iglesia de Cristo, que nosotros la encontramos, Santiago 2:22 al 24, dice 2:22, ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección. 24, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago en una carta, es una carta realmente en este género que cabe distinguir entre lo que es una carta, una misiva privada familiar y una epístola, un tratado de teología en forma de carta y dirigido fundamentalmente a una comunidad. O sea, es por eso que la iglesia lo tiene como realmente escritura sagrada. Y vamos a seguir viendo siempre lo que nos dice pues Santiago 2:24, ver cómo la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó su perfección. O sea, por las obras la fe se perfecciona. Pero que la iglesia nos enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No nos salvamos ni solo por la fe, ni solo por las obras, ni por la fe más las obras, sino solo por la gracia de Dios. Así, esto es hasta ahorita pues mi exposición y vamos a ver qué nos dice el hermano Jaime Supo al respecto para ver qué nos sigue diciendo y qué nos expone. ¿Va? Santiago 2:25 dice, del mismo modo, Rahab, que es la prostituta, dice, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndose marchar por otro camino. Ambos justificaciones son bíblicas, dice, pero está haciendo un malabar de interpretación para decir que Santiago no dice lo que escribió. Puede comprender si hace tu interpretación en los libros sapiensales, proféticos y también poéticos, pero es una carta, es la primera vez realmente que leemos estos argumentos. Santiago 2:6-9 también dice, y sin embargo ustedes desprecian al pobre, ¿no son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. Adelante, hermano, gracias. Muy bien, completó totalmente los 25 minutos de su exposición el hermano Elmer Arana. Vamos a dar paso a el hermanito Jaime Supo con su exposición de 25 minutos. ¿Estás preparado, Jaime? Sí, sí. Muy bien. A ver, ¿Bien? ¿me escucha? Sí, se escucha muy bien. Sus 25 minutos Ya, están ahora. Ya, voy a estirarme un momento. Es bastante simple, ¿no? El hecho de que entendamos esta doctrina tal como es, no haciendo un concurso de lectura, ¿no? Sino entendiendo de cuáles son los puntos cardinales de esta doctrina. Primero hay que explicar qué es la sola fe y quiénes creían en la sola fe y luego por qué se creía en la sola fe. Yo puedo descargarme, hay un libro entero, hay de Arce Sproul y puedo leerlo. Yo puedo descargarme un libro entero de la sola fe que escribió Agustín de Hipona en su Libre Arbitrio más la gracia de Dios y puedo leerlo. Y en realidad eso no es la idea, sino que la idea es que yo exponga qué es lo que entiendo por la sola fe. No levantar argumentos preescritos, sino exponer qué es la sola fe. La sola fe es un arquetipo, en primer lugar. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Da una señalización de qué es lo que creemos. No es un dogma. Esto es lo primero que debemos entender. La sola fe es un arquetipo, no es un dogma. Porque muchas veces en el mundo católico se ha confundido con el sentido de que la sola fe es un dogma. Ahora, la sola fe nace en el centro de la sola gracia. Esto es muy importante. La sola fe, su centro es la sola gracia. O sea que sin la sola gracia no habría sola fe. Esto es muy importante. O sea que, ¿de qué nace la sola fe? De la sola gracia. ¿Por qué? Porque por fe somos salvos, por gracia sois salvos, y por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, sino don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La fe. Si la fe es un don de Dios,
que es un regalo, y al ser un regalo es una gracia de Dios. Entonces, ¿de qué está naciendo la sola fe? Está naciendo de la sola gracia. En su comentario mismo, espero que no la tome como refutación, pero voy a tomar el argumento que él dijo al final. Solo por la gracia de Dios somos salvos. En eso estamos ahí de acuerdo. Solo por la gracia de Dios somos salvos. Por lo tanto, como consecuencia, por la sola fe somos salvos, porque la fe es un don de Dios. Y Dios le da esto a quien Él quiera darlo. No está obligado a dar a todo el mundo. Entonces, primer punto, es un arquetipo. Segundo punto, es una consecuencia de la sola gracia. En tercer punto, vamos a tener el evento histórico entre Lutero y Papa Pío y todos los demás herejes. Nuevamente, vamos a tener a Lutero, el Papa Pío y los demás herejes. ¿Qué es lo que está sucediendo en este evento? En este evento se está volviendo a hablar sobre la sola fe. Nuevamente está viniendo sobre el tapete lo que anteriormente ya se venía conversando. O sea que vamos a tener a quién, a John Hus, a los valdenses, a los lolardos, a los husitas, a los donatistas, a los agustinianos y otros muchos que estaban diciendo, tenemos sobre el tapete, aquí, ¿cuándo vamos a conversar sobre este asunto? ¿Qué es lo que ha pasado? En el Concilio de Trento, esto como un añadido, nunca se habló sobre la sola fe. O sea que el Concilio de Trento nunca dio respuesta a la sola fe, porque los agustinos estaban listos a que se le declarara hereje, ¿a quién? A que se le declarara hereje a Agustín. Entonces, como no se le declaró hereje, entonces tuvieron que hacer otro concilio que en el Vaticano II, en el que aceptaron la sola gracia, que es otra sola de la Reforma. Entonces, ahora nuevamente, regresando, la sola fe es un arquetipo. Segundo punto, la sola fe es, en su centro, es la sola gracia. Tercer punto, el Concilio de Trento nunca se habló de la sola fe. Ahora, como cuarto punto, y esto es muy importante, ¿qué es lo que cree Roma sobre la sola fe? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que cree Roma sobre la sola fe? Roma, muchas veces, dentro de los debates protestantes, o ni siquiera llamarlos protestantes, dentro de los debates neocatólicos, como mi oponente, y dentro de los debates neoevangélicos, yo veo dos cosas, que no saben qué significa la sola fe y que no saben qué enseña la doctrina católica. Entonces, voy a enseñar ambas cosas, tanto qué es lo que cree la doctrina de la Reforma y tanto qué es lo que cree la doctrina católica. Tengo 20 minutos y eso es suficiente. Dentro de la doctrina católica dice, somos justificados solamente por fe. Somos justificados solamente por fe. La doctrina católica romana no niega que seamos salvos por fe, que seamos salvos solamente por la fe. Pero dentro de su sistema teológico tienen dos cosas. ¿Qué sucede? Que después de que yo he cometido algo desagradable delante de Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer para ser perdonado? Ahí viene dos tipos de obras, que por cierto es las obras congruentes y las obras dignificantes. Esto es lo que cree Roma, no como algunos quieren hacerlo ver. Entonces, dentro de las obras congruentes, dice, yo no estoy obligando a Dios para que me pueda perdonar por las obras que yo hago, sino que es congruente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que cree? Vamos a suponer que yo he pecado, pero ahora que yo he pecado, soy culpable delante de Dios. Y las escrituras me dicen que solo hay un sacrificio. Como yo ya he cometido transgresión, ya no tengo más sacrificio. Ahora, ¿cómo me voy a volver a rejustificar? ¿Cómo me voy a volver a santificar? Entonces, ahí vienen las buenas obras, las obras congruentes. Entonces, si yo me voy a comportar bien, no es que esto vaya a obligar a Dios, de que me va a perdonar, pero es congruente.
porque si yo me estoy comportando bien, es congruente que Dios me perdone, es congruente que Dios me salve. Estas son las obras congruentes que enseña la doctrina católica. Luego, el otro punto, ¿qué es? Las obras dignas. ¿Qué significa estas obras dignas? ¿Por qué hacen tantos rezos a María y a los santos si ni siquiera saben qué enseña su propia doctrina? Las obras dignas es que ustedes rezan a los santos porque ellos tienen obras dignas. Por las obras meritorias que ellos ya hicieron, ustedes pueden ser perdonados. O sea que, en otras palabras, hacen como intermediario, ¿a quién? A María. Hacen como un tipo de intermediario, ¿a quién? A los santos. Esto es doctrina católica. Entonces, ahora, por la otra parte, viene la doctrina del arquetipo de la sola fide. ¿Qué indica esto? Indica que el hombre es justificado solamente y solamente por la fe. Aunque tenga buenas obras. Aunque tenga buenas obras. No, las buenas obras, como lo dijo mismo San Agustín y mismo Tomás de Aquino, dijo, la fe, el hombre que tiene fe y no actúa conforme a esto, nunca tuvo fe. O sea que el hombre que tiene fe y no actúa como esta fe, nunca tuvo fe. ¿Qué es lo que dice Santiago 2:14? 2:14, 16 en adelante. Dice, la fe inspiró ¿a quién? A Abraham para que pudiera actuar. O sea que la fe es lo que producía en Abraham, lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque por gracia, ¿quién le había dado esta fe? Dios. Dios es el autor y consumador de la fe. Hebreos 11. Entonces, al ser Dios el autor y consumador de la fe, Él es el único que produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, como consecuencia, como decía Agustín, he peleado la buena batalla. Yo no puedo pelear la buena batalla por mí mismo, a no ser que tenga ayuda de Dios. O sea que, ¿por qué había peleado la buena batalla el apóstol Pablo? Porque estaba a la ayuda de Dios, o Dios estaba ayudando a pelear la buena batalla al apóstol Pablo. Nuevamente, el apóstol Pablo dice, me será entregada la corona de vida. Nuevamente, ¿en base a qué? En base a que esta buena batalla lo ha peleado Dios por él. Y nuevamente, voy a transliterar el texto que dice Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice de esta manera. Dice, no se ha podido olvidar el doctor de la ley, que en el Antiguo Testamento, cuando se le dijo que entraran a la tierra prometida, se le hubiera dicho, por tus buenas obras has entrado, sino que le dijo, te recordarás que gracias a quién estás entrando. Nuevamente, Agustín está dejando ahí en claro que Pablo no se ha podido olvidar del Antiguo Testamento, que Pablo, como Agustín mismo dijo, él armonizaba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo es que este hombre, ahora que es culpable, es justificado delante de Dios? ¿Por sus buenas obras? No, Roma no cree que va a ser justificado por sus buenas obras. Roma lo que cree es que es congruente que Dios le dé alguna corona por haber hecho buenas obras, pero no cree que va a ser justificado por esto, por sus buenas obras. Hay que saber entender, hay que saber reconocer nuestra teología. Nuevamente, Roma lo que cree es que estas obras congruentes van a ayudarle, pero más no justificarle. ¿Están entendiendo? Espero que utilicen esto lo que les estoy explicando, porque nadie les ha explicado qué es lo que creen. Nuevamente. Ahora, en el otro punto tenemos nuevamente a los reformadores, a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, a John Knox, a Agustín, a Tomás de Aquino, a Tertuliano, algunos otros nombres que he olvidado. ¿Qué es lo que nos están diciendo?
las únicas obras meritorias para que nosotros podamos ser justificados es Cristo. O sea que Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Nuevamente, Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Entonces, ellos, ¿dónde ponen la fe? Porque dentro de la argumentación he escuchado que nosotros lo hemos aumentado y hemos hecho algunas cosas indebidas, pero en realidad ni siquiera Calvino mismo escribió un libro que titula La fe que no está sola. ¿Por qué? Porque la sola fe es un arquetipo. ¿Por qué Calvino tuvo que escribir un libro que diga la fe que no está sola? Porque se daba para malas interpretaciones y se daba para malas, para malos entendidos. ¿En base a qué? En base al título. O sea que no juzguemos una doctrina solo por el arquetipo o solo por el título, sino que conozcamos la doctrina desde a fondo. Entonces, ¿cómo es que la Reforma ve las buenas obras? ¿Cómo es que ve las buenas obras la Reforma? La Reforma dice, Dios no te va a dar recompensas por hacer lo que debes hacer. Nuevamente, ¿qué es lo que dice la Reforma? Dios no te va a dar recompensas por hacer lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque Dios ha regenerado al hombre para buenas obras. O sea que el hombre regenerado por naturaleza va a hacer buenas obras. Entonces no está divorciado el arquetipo de la sola fe de las obras, como bien lo dijo Calvino. Calvino dijo, la fe es sola que no está sola. O sea que para que no se dé malos entendidos, porque ¿cuál es el centro? Hay un libro que dice, de nuestro querido amigo que se llama, el que escribió las crónicas de Narnia, Cecil Lewis, dice, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto problema? Porque Roma dice, las fe y más las obras, y las obras congruentes y las obras significantes. Aunque Cecil Lewis no estaba de acuerdo con las obras significantes, pero sí estaba de acuerdo con las obras congruentes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tanto Roma como la Reforma creen lo mismo. En cierto punto, pareciera que creyeran ahí lo mismo, porque aquellos que conocen y estudian la doctrina, sí, porque Roma, ¿qué dice? Nosotros creemos una fe y más las obras congruentes. ¿Y qué es lo que dice la Reforma? Nosotros creemos la sola fe, pero esta sola fe produce obras. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Por qué estamos discutiendo? Eso es lo que decía Cecil Lewis. ¿Por qué? Porque él no le encontraba sentido si tanto Roma y tanto la Reforma están de acuerdo con las obras, y tanto Roma y tanto la Reforma están de acuerdo con la sola fe. ¿Cuál es el problema? El asunto es el Evangelio. El asunto es el Evangelio. El asunto de la sola fe es el Evangelio. Job hace una pregunta, dice, ¿cómo se justificará el nacido de mujer? Inmediatamente Job pudo haber respondido, sí, por mis buenas obras yo me voy a justificar. Entonces no, Job no está diciendo eso. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará y yo veré a mi Redentor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aún Habacuc 2:4, Romanos y Gálatas? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Es el grito de la Reforma. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos dice? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué indica esto? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Una cosa ahí importante. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. No se revela la justicia del hombre. O sea que todas mis buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces no se está revelando mi justicia, sino que se está revelando la justicia de Dios. Porque yo soy injusticia, soy injusto delante de Dios. Entonces, en el Evangelio se está revelando
la justicia de Dios. Por fe y para fe. Dos cosas muy importantes. Por fe y para fe. Mas el justo, esta es la palabra clave, aún el justo necesita fe para vivir. ¿Se dan cuenta? O sea que por más buenas obras que yo haga y supuestamente me están justificando, aún el justo necesita fe para poder vivir. ¿Están entendiendo? El justo necesita fe para poder vivir. No sé si Elmer Arana sea justo. Y si es justo, aún así necesita fe para poder vivir. ¿Por qué a la Reforma se le conoció como evangélicos? Porque estaban trayendo de nuevo el verdadero evangelio. ¿Cuál es este verdadero evangelio? El verdadero evangelio dice: Cristo murió por los injustos, una vez y para siempre. Esto dice el verdadero evangelio, que Cristo murió por los pecadores. Y aún el justo necesita fe para poder vivir. Entonces, el tema aquí a tratar es el evangelio. ¿Roma tiene el verdadero evangelio o la Reforma tiene el verdadero evangelio? En esto se centró el verdadero asunto. ¿Quién tiene el verdadero evangelio? Pablo dice en la carta a los Gálatas, ¿qué es lo que dice? Oh, tan pronto habéis alejado del verdadero evangelio. Hay un verdadero evangelio. ¿Cuál es este verdadero evangelio? Predicar a Cristo crucificado como única fuente de salvación. No hay otro camino dado a los hombres. Esto es interesante. No hay otro camino que no sea Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si las obras fuesen otro camino, si el bautismo fuese otro camino, si esto fuese otro camino, entonces Cristo no habría necesidad de que él hubiera dicho: yo soy el camino. Y no solo eso, sino que dijo: es el único camino. Estamos entendiendo. Es el único camino, no hay otro camino. Por eso es que la sola fe es importante. Desde su intención cosmológica, desde su intención teológica, no desde lo que yo entiendo que es la sola fe, sino desde lo que se interpreta. ¿Por qué digo que dentro del Concilio de Trento nunca se habló de la sola fe? Por el mismo hecho de que tenían miedo de declarar herético a Agustín de Hipona. Y posteriormente, en el Concilio de Vaticano II, arreglaron este asunto y nos llamaron hermanos separados, solo por el hecho de no querer declarar herético a Agustín de Hipona. Entonces, estamos llegando al centro del asunto. Solo aquellos que realmente conocen de doctrina están entendiendo, mientras el resto debe estar volando porque ni siquiera sabe qué es el evangelio. Entonces, nuevamente, el asunto central de la sola fe es el evangelio. ¿Cómo soy justificado yo delante de Dios? ¿Cómo un hombre pecador es justificado delante de Dios? Lutero decía, Lutero es el hombre que más se ha confesado aquí en la tierra, pero aún así nunca se sentía justo, porque dentro de la justificación de los católicos romanos están las penitencias, está el bautismo, están los sacramentos, que por cierto, después del Concilio de Trento, por primera vez escuchamos la fe más los sacramentos. Luego cambiaron fe más caridad. Luego cambiaron fe más otra cosa. Luego cambiaron y hasta que por fin volvieron a su doctrina original sobre las obras congruentes y las obras dignificantes. ¿Por qué? Por querer darle ahí la contra a Martín Lutero, nunca pudieron encontrar esta verdad fuera de sus propios dogmas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen, católicos? Les voy a enseñar en su doctrina, si han aprendido. ¿Qué es lo que ustedes creen? Ustedes creen que la sola fe es lo que los justifica, pero inmediatamente cuando ustedes caen en transgresión, ¿qué es lo que los hace justificar? Las obras congruentes.
No que estas obras vayan a justificarles delante de Dios, sino que es congruente de que Dios haga algo o les dé recompensas por las obras que están haciendo. Pero contra este argumento voy a decir algo. Si yo tengo una empleada en casa y esta empleada va a cocinar, yo no tengo por qué darle méritos o logros a ella, por el hecho de que ella está haciendo lo que debe hacer. Por eso Cristo dijo, bien, siervo inútil. Bien, siervo inútil. Estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, todas las buenas obras que hacemos, lo hacemos por nuestra nueva naturaleza, por la gracia de la regeneración. ¿Qué es lo que nos dice en la gracia de la regeneración? Nos dice exactamente esto. Nadie enseñará a su hermano. Entonces, yo no tendría que estar enseñándole a mi hermano y las obras por el hecho de que es regenerado. En esto se concluye, ¿eres regenerado o no eres regenerado? Si eres regenerado, vas a hacer cosas de tu nueva naturaleza. Si no eres regenerado, te estoy cargando con algo que es imposible para ti. Porque el pecado de Adán afectó todo. El pecado original, la mancha de este pecado, hace que yo sea continua solamente del mal. Entonces ahora sí, realmente regenerados, podemos hacer buenas obras. Mónico. ¿Ya culminó? Claro. Ok, bueno. Me quedó 1 minuto casi, 1 minuto y 7 segundos. Y lo voy a poner por aquí para que lo vean. Ya. 1 minuto y 7 segundos para concluir. Bien. Vamos a dar paso ahora a la segunda parte de este interesante debate, en el cual constituye a lo que es la refutación. Así que, hermano Elmer, ¿estás preparado? Listo, hermano. Muy bien. Déjeme colocar aquí el cronómetro. Son 15 minutos para refutación. Bien. Adelante. Gracias, hermano. Bueno, escuchamos pues al hermano Jaime Supo y nos está diciendo de que la sola fe, dice, nace de la sola gracia. Bueno, la sola fe nace con Lutero, es una falsa doctrina. Realmente él no me va a dar un versículo bíblico donde diga que la Biblia dice que somos salvos solo por la fe o por la fe solamente. La palabra sola fue introducida por Lutero y no existe en la Biblia porque es antibíblico. También él dice que la iglesia cree en la sola fe. Me tendría que dar un documento oficial de la iglesia que diga que la iglesia cree en la sola fe para la salvación. La iglesia cree que nosotros somos salvos únicamente por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe nos justifica, las obras nos justifican, pero no nos salvan. Esto lo dice la iglesia. Y si él tiene y afirma, como dice, me tiene que dar un documento oficial de la iglesia donde diga que la iglesia cree en la doctrina de sola fe. Nosotros creemos en la fe, que la fe nos justifica. Sí, la fe es importante para el cristiano, pero no creemos en la sola fe. La sola fe es doctrina de hombre. Así que él dice que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras, pero Santiago 2:21 lo refuta. Le voy a leer qué dice Santiago 2:21. Dice, acuérdate de Abraham, nuestro padre. No fue reconocido justo por sus obras. ¿Por qué? No dice por la fe. Santiago 2:21. Acuérdate de Abraham, nuestro padre. No fue reconocido justo por sus obras, sacrificando a su hijo Isaac en el altar. Entonces Santiago está refutando a Jaime Supo. Jaime Supo me dijo en el anterior debate que el primer creyente fue Caín. Caín fue un asesino, no fue creyente. Y dijo también que el padre de la fe era Abel. La Biblia dice que el padre de la fe es Abraham. Así que el hermano está perdido. Así es como a la verdad le dicen mentira y a la mentira le dicen verdad. Así de confundidos están. Bueno, dice también que
Tomás de Aquino y Tertuliano fueron miembros de la Reforma, dijo. Eso no es cierto. La Reforma dice que Dios no te va a dar recompensa por hacer buenas obras. Así dicen, y es cierto. Ahí sí le doy la razón. Los reformadores dicen que no te va a dar Dios recompensa por hacer buenas obras. Eso dicen ellos. Pero la Biblia dice otra cosa. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 20 y versículos 12 y 13. Dice, los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros. Es decir, cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:12. Los muertos fueron juzgados según sus obras. No dice que fueron juzgados según la fe. Y sigue diciendo el 13. Dice Apocalipsis 20:13. El mar devolvió a los muertos que guardaba, y lo mismo la muerte y el lugar de los muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. No dice según su fe. ¿Ok? Entonces dice que él cree en la sola fe, pero él me tiene que dar un versículo bíblico donde la Biblia diga, ya que ellos son solo Biblia, que diga que somos salvos solo por la fe. Vamos a seguir la Biblia. Dice en 14:21, dice, la fe sin obras no basta para salvarte. Dice, entremos ahora en una cuestión que deben de tener muy clara los hombres religiosos para que no pierdan su salvación por una falsa seguridad. Si piensan salvarse, les basta la fe. Esa es una falsa doctrina. Es una doctrina que nace en la Reforma, sí. Él también dijo que el verdadero evangelio fue dado en la Reforma. Oh, my God. 1500 años cuando la iglesia recibió la revelación y la verdad. 1500 años antes que apareciera Lutero, antes que apareciera Zwinglio, antes que apareciera Calvino. Gálatas 1:6-9 dice, malditos sois si cambias la verdad y recibes otro evangelio. San Pablo dice, si a un ángel del cielo o yo o cualquier otro viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema, o sea maldito. O sea, el evangelio, la iglesia ya lo tenía, y la iglesia viene predicando la salvación a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene 2000 años predicando la salvación a través de la gracia de Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo, que es el único que nos salva. Bueno, así que para salvarle no basta la fe, pero discutían vivir bien y caminar con las obras buenas por el camino de Dios, porque también en tiempo de los apóstoles, al no entender algunas frases difíciles del apóstol Pablo, algunos interpretaron así: hagamos el mal para que venga el bien. 46. Puesto que había dicho, la ley se introdujo para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 47. Y es cierto, porque los hombres que recibieron la ley presumían que sus propias fuerzas con muchísima soberbia, y al no interpretar con fe recta la ayuda divina para vencer las malas concupiscencias, se cargaron con muchos y graves pecados, quebrando incluso la ley. De este modo, imputándoles su grave culpabilidad, se refugiaron en la fe para merecer la misericordia del perdón y el auxilio de Dios, que hizo el cielo y la tierra. 48. De este modo, derramada la caridad en sus corazones por el Espíritu Santo. 49. Cumpliéndose con amor lo que está mandando contra concupiscencias de este mundo, según lo predicho en el Salmo. Le lloverán desgracias, dice, saldrán huyendo. 50. Luego, cuando el apóstol dice que cree en el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, no lo hace para que reciba y viva de la fe, sean despreciadas las obras de la justicia, sino para que cada uno sepa que el que puede ser justificado por la fe, aunque no haya precedido las obras de la ley. Porque cuando Pablo nos habla que nadie se justifica por las obras, está refiriendo a las obras de la ley mosaica, no de la gracia de Cristo, ni las obras de caridad que el mismo Jesucristo manda en lo que es Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, en el juicio final, la parucía, donde cada uno va a recibir según nuestras obras, según el obrar bien. Así que Jaime supo no poder refutar a Jesucristo en Mateo 25, capítulo 31 al 42. No podrá refutar al mismo Jesucristo. Entonces dice, aunque no hayan procedido las obras de la ley, en efecto las obras siguen, no preceden a la justificación. Por consiguiente, no hay necesidad de discutir más en esta obra, sobre todo porque ya
Ya se publicó un libro extenso sobre esta cuestión titulado La letra y el espíritu. No obstante, como esta opinión ha surgido también ahora, algunas cartas apostólicas de Pedro, de Juan, Santiago, Judas, la contradicen enteramente, de modo que establece con energía que la fe no se aprovecha sin las obras. Lo mismo definió Pablo, que no se trata de una fe cualquiera con la que se cree en Dios, sino de aquella fe saludable y evangélica cuyas obras proceden del amor. La fe que obra a través del amor se ve claramente como afirma que no aprovecha de nada la fe. ¿Qué les parece a algunos que es suficiente para la salvación? Cuando dice, si tú tuviese toda la fe hasta para trasladar montañas, pero no tengo caridad, nada soy. En cambio, cuando obra la caridad con fe, sin duda que se vive bien, porque la plenitud de la ley es la caridad. Esto dice San Agustín en Fe y Obras, así que está refutado porque él me estuvo mencionando a San Agustín, pero San Agustín refuta claramente a Jaime Supo el día de hoy. Así que él me tendrá que dar realmente un documento de la Iglesia Católica, oficial de la Iglesia Católica, donde diga que la Iglesia cree realmente en lo que es la sola fe. La Iglesia dice que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Así que esto me tendrá que explicar realmente Jaime Supo. Así que te dejo para que conozcas otras teologías. Me faltan 6 minutos en el documento de la Iglesia que vemos. Es un documento oficial y se llama, para que lo busques, hermano Jaime, se llama, el documento se llama el Dei Verbum, que este es algo pontificio y es realmente de la Comisión Bíblica y nos dice lo siguiente. Este es un documento oficial de la Iglesia. Yo quiero que me dé un documento así donde diga, la Iglesia cree en la sola fe. La Iglesia no va a creer en una doctrina falsa. La Iglesia cree en la fe en Jesucristo, pero no cree en la sola fe porque es doctrina falsa. En el numeral 109 del Dei Verbum de la Iglesia, nos dice en el numeral 109, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Dei Verbum, capítulo 12 y versículo 1. Ahora vamos a ver, ya que tenemos todavía un poquito de tiempo, a ver qué nos dijeron algunos padres apostólicos acerca de la falsa doctrina de la sola fe. Vamos a empezar con la Didache. Como todos sabemos, es un documento, podríamos decir que es el primer catecismo de la Iglesia Católica, que se les pues renombra a los apóstoles, considerado uno pues de los más antiguos escritos cristianos no canónicos. ¿Por qué no la Iglesia no lo metió en lo que es el canon de la Biblia, incluido en la categoría de padres apostólicos y considerado por muchos tiempo anterior a muchos escritos del Nuevo Testamento? Es recientemente cuando muchos han hecho estudios recientes, señalan una posible fecha de su composición que va del año 90 al año 160 después de Jesucristo. Ahora bien, la traducción de J.B. Linford puede consultarse. Aquí dice ya en este primitivo testimonio de la fe, la Iglesia te advierte que nada servirá teniendo fe durante toda tu vida si en el último momento no somos perfectos y no obramos, o sea, no hacemos el bien. Entonces, lo que pasa con la sola fe es que te manda a ser asesino, te manda a ser pecador, te manda a ser adúltero, te manda a ser ladrón, porque las obras buenas no cuentan. Tú crees en Cristo y ya eres salvo, pero Santiago 2:19 dice que el demonio también cree y nada te sirve que tú creas en Dios. El demonio también cree y tiembla y no es salvo. Por eso es una doctrina falsa. Entonces nos sigue diciendo la Didache 16:1-2 dice, vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados porque no sabéis la hora en que va a venir el Señor Jesucristo. Reunirnos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. ¿Qué está diciendo aquí la Didache? Que es preciso justificarnos haciendo buenas obras, las obras de caridad que la Iglesia nos manda. ¿Qué nos dice San Clemente Romano? San Clemente, discípulo de los apóstoles San Pedro y San Pablo, es reconocido como uno de los padres apostólicos y cuarto obispo. Tengo 3 minutos, gracias hermano. Y es el cuarto obispo de Roma, luego de San Pedro, San Lino y San Anacleto. Esto usted lo puede confirmar en la Biblia. Entonces, y según la tradición apostólica de la Iglesia, es el cuarto obispo de Roma, o sea, es el cuarto sucesor
de San Pedro. Entonces nos está diciendo, dice que se conserva una epístola donde disciplina la comunidad de Corintios. El otro día se lo enseñé, aquí tengo el libro que es de el señor Ropero, Alfonso Ropero, donde dice que está corrigiendo la iglesia de Corintios y lo está haciendo el Papa de Roma, que estaba mucho más lejos de Éfeso, la ciudad donde vivía el apóstol Juan. Esto marca la jerarquía de la iglesia de Roma y del papado de Pedro. Entonces, ¿qué nos dice? Es a lo que quiero llegar. Dice, disciplina la comunidad de Corinto por una disputa surgida en esa iglesia. La traducción de J.B. Linfoot puede consultarla. Dice, Clemente ha sido citado frecuentemente por apologetas protestantes como partidario de la doctrina de la sola fide, en base al siguiente texto, comentario a los Corintios 32, 3, 4, dice, en conclusión, todos fueron glorificados y engrandecidos, no por méritos propios, ni por sus obras o justicia que practicaron, sino por voluntad de Dios. Luego tampoco nosotros que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia, piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. Clemente dice lo mismo que estableció el Concilio de Trento, que él lo mencionaba Jaime Supo, declara que nada de lo que preceda la justificación, ya sea fe o obras, merece la gracia de la justificación, porque si es por la gracia, no lo es por las obras. Además, como dice el apóstol, la gracia ya no es más gracia. Trento, sesión 6, decreto sobre la justificación, capítulo 8. Trento, el Concilio de Trento enseña así que no hay nada anterior a la justificación, incluyendo las obras de cualquier tipo que merezca la justificación. El hombre es salvo únicamente por la gracia en Jesucristo. Sin otros textos, sin embargo, Clemente habla de cómo los profetas fueron declarados justos, no solo por el creer, sino por obedecer a Dios. Clemente a los Corintios 33 dice, unámonos pues a aquellos a quienes fue dada la gracia de parte de Dios, revisemos de concordia, manteniendo en el espíritu de humildad y continencia, justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Dice también Clemente a los Corintios 9:3, tenemos por ejemplo Enoc, que hallado justo en la obediencia fue trasladado sin que se hallaba rastro de su muerte. Clemente a los Corintios 10:1, Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue encomendado fiel por haber sido obediente a la palabra de Dios, o sea, porque obedeció a Dios. Y esto es lo que le falta a los hermanos separados, ser obedientes al mandato de Cristo. Juan 6:53. Bendiciones, hermano. Tiempo. Consumió en su totalidad los 15 minutos de refutación. Ahora vamos a dar paso al hermanito Jaime Supo con sus 15 minutos de refutación. ¿Preparado, Jaime? Sí, muchas gracias. Muy bien, adelante. Nuevamente, sí, ya, ahora sí. Nuevamente tenemos que enseñarles hasta clases de dialéctica, ¿no? Como dije ahí al principio, yo iba a expuesto todo lo que estaba dentro de mi conocimiento, todo lo que estaba dentro de mi mente. No he hecho un concurso de lectura. Y segundo, durante mi refutación voy a refutar, no voy a volver a argumentar porque ya dije todo lo que he dicho. Entonces, hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es una argumentación y lo que es una refutación. En una refutación yo tengo que agarrar un argumento de la otra persona y decir, en esto te has equivocado, en esto estás mal, en aquí estás errado. Entonces, por lo tanto, como él no ha hecho eso, yo sí voy a hacer. ¿Qué es lo que dice aquí? Mira, mi catecismo del colegio, el catecismo Abancay. ¿Qué es lo que dice? En la página número 11 dice, la profesión de la fe, la salvación del hombre es por la fe, parte de Dios y invita y ofrece a que nosotros queremos aceptar y corresponder al llamado divino. Nuevamente, la salvación del hombre es por fe, parte de Dios y llama y invita al hombre a que puedan aceptar y corresponder al llamado divino para salvarnos. Catecismo Abancay, catecismo oficial de la Iglesia Católica en Perú. El primer argumento donde él dijo de que no se podía encontrar. Luego empezó, si se han podido dar cuenta, durante su argumentación yo estuve anotando porque dijo varias cositas que me hacen reír. Dice, ¿qué es
una sola fe. Él empieza a dar algunas ideas, ¿no?, que él tiene sobre la sola fe. Y dice, la sola fe es una mala interpretación de las escrituras. Mala interpretación de las escrituras. Amén. Estamos de acuerdo, porque su catecismo enseña eso. Mala interpretación de las escrituras. Este librito que ellos mismos han editado, mala interpretación de las escrituras. Dice, no estamos obligados a las obras. Otra falacia. ¿Dónde se ha dicho que no estamos obligados a las obras? Cuando yo le he mencionado que hay un libro de Calvino que dice la fe que no está sola, o la sola fe que no está sola. Entonces, está levantando o está presuponiendo este hecho. Como ellos no predican obras, entonces, por lo tanto, ellos están en el libertinaje. ¿Qué es lo que dice Cristo? Un buen árbol no puede dar malos frutos. Por eso es el centro del evangelio, porque Cristo nos regenera el corazón. Dejamos la vida vieja y volvemos a una vida nueva. Si estás en la vida vieja, bien, esfuérzate por hacer buenas obras, porque todavía estás en la vida vieja. ¿Qué estamos? Estamos en la vida nueva. ¿Qué es lo que dice este pequeño librito sobre el bautismo? Dice que el bautismo regenera y de este modo, mira, dice, cuando asistas a un bautismo, piensa que ha nacido otro cristiano. ¿Qué dice? Ha nacido otro cristiano. Ha nacido otro hombre. Ya no hay un hombre anterior que estaba completamente en sus pecados y delitos. Ha nacido otro cristiano. O quizá también este librito tiene malas interpretaciones. De repente este librito es un chiste. Que por cierto, esto lo tengo desde el colegio. ¿Qué dice? Entonces, él está presuponiendo esto, que nosotros, como no obligamos a hacer obras, vivimos en el libertinaje. Vayamos a ver, pongamos en evidencia, ¿quiénes tienen mejor testimonio? ¿Aquellos que predican obras o aquellos que predican fe? Pongamos un ejemplo, Wilfred y yo. Simple. Ahí está, Wilfred obras, Jaime Supo, fe. Pongamos otro gran ejemplo, la Iglesia Católica y los puritanos. Iglesia Católica y puritanos. A Roma y a los wesleyanos les ardía en el corazón, tenían envidia de los puritanos, de que los puritanos, sin predicar obras, tenían mejor testimonio que aquellos que predican obras. Tenían mejor testimonio de aquellos que predican obras. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos centrado en el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Esto es lo que predicamos. No estamos interponiendo al creyente cosas que él no va a poder hacer. ¿Qué es lo que dice en el primer concilio, dentro de las escrituras que tenemos? ¿Qué es lo que nos dice? No le pongamos cargas a los hombres que ellos mismos no pueden cargar. No le pongamos estas cargas. Porque este hombre, si es verdaderamente nacido de Dios, va a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque predicamos el evangelio. Somos diferentes. No necesitamos que nos prediquen obras. Nace de nuestra naturaleza. Nace de nuestra naturaleza. Dice que la gente sea mala. Nuevamente, es otra presuposición. La gente es mala por su propia naturaleza. Mientras no haya un cambio de la naturaleza, como lo dicen las escrituras, mientras no sea una nueva criatura, como lo dice tu catecismo, no va a poder hacer buenas obras. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer este pequeño librito, ¿no? En realidad,
Dice, ¿cómo se ha revelado Dios al hombre? ¿Cómo comienza la obra de la salvación? Dice, la obra de la salvación comienza con nuestros primeros padres, a quienes Dios les habló y después de la caída les prometió la salvación y les ofreció su alianza. Dice de que los primeros hombres cayeron y que después de que estos hombres cayeron, todos están caminando continua solamente al mal. Entonces, veamos, ¿Wilfred es regenerado verdaderamente? No, no es regenerado. Veamos, es simple. Disculpa, Dice que no importa la verdad. Permiso. Yo creo que aquí no se debe de estar mencionando a otra persona, ¿ok? La salvación la alcanza siempre, dice, ¿no? Que la salvación es como para alcanzar, es algo que está lejano, ¿no? Para él es un evento escatológico, estoy de acuerdo, eso es lo que enseña la doctrina católica, que es un evento escatológico, que aquí en la tierra nadie es salvo. Eso es lo que enseña, porque tienen que pasar por el purgatorio y no sé qué eventos, hasta que por fin un día van a ser declarados salvos. Estoy de acuerdo que para ellos sí, pero ¿qué es lo que enseña las escrituras? ¿Qué es lo que enseña en las escrituras? Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz. Paz para con Dios. ¿Cuándo? ¿Ahora o en el futuro? Ahora, porque los que antes conoció, también a estos justificó. Entonces, es solo por la justificación. Nuevamente, está levantando cualquier cosa. He anotado varias cosas. No sé si me vaya a alcanzar realmente tiempo. Dice, deja suplantando al Espíritu Santo. Ah, interesante. Cuando nosotros decimos que la fe es del Espíritu Santo y que esta fe produce obras por sí sola, por su nueva naturaleza. Es el Espíritu Santo que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. No es la imposición que yo tenga. Interesante. Luego dice, el Santo Padre es infalible. Dice, ¿no? El Santo Padre. ¿Qué es lo que dijo tu Santo Padre infalible? Dijo, creo que las intenciones de Martín Lutero no eran tan equivocadas. En ese tiempo la iglesia no era precisamente modelo a imitar. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo? Que en ese tiempo una iglesia pagana estaba predicando obras y no tenía evidencia, ni siquiera era digna para imitar. ¿Qué dice tu infalible? Dice que en ese tiempo que la iglesia católica romana no era digna para poder imitar. ¿Dónde se les quedó en las obras? ¿Por qué aún tu papa tiene que pedir perdón por aquellas personas que mataron solo por predicar la gracia? Dicen, nosotros creemos en la salvación hay por gracia, cuando uno de los dogmas o de los 5 puntos de la reforma es la sola gracia. Y como de la sola gracia sale en la sola fe, ¿cómo pues? Toda una iglesia que no tenía obras que pudieran ser dignos de imitar. Interesante. El santo infalible está diciendo cosas como esta. Luego dice, el amor es más importante. El amor es más importante, dice. Cuando él mismo ha leído la fe, la esperanza y el amor. Todas aquellas cosas que producen el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5:19 en adelante. Fe, amor, paz, benignidad, paz, gozo, paciencia. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Vemos esto, porque todo lo que nacido de Dios, no sé si se me escucha, hola, hola. Sí, se oye, se oye. Ya, porque todo aquel que es nacido de Dios, porque todo aquel que es nacido de Dios va a hacer buenas obras, porque es nacido de Dios. No es engendrado ya de la vieja, ya no es de la naturaleza de Adán. Pasamos a ser del olivo verde. ¿Qué es lo que dice Cristo? El que permanece a mí jamás quedará sin fruto. Nuevamente, la esencia es el evangelio. La esencia es el evangelio. Luego dice,
la fe inspiraba a las obras a Abraham. Lo ha notado en el 22:36. En el minuto 22:36 dijiste, la fe inspiraba a las obras a Abraham. Interesante cómo es que pusiste la palabra inspiraba. Es algo que salía de Abraham. Es algo que inspiraba a Abraham a hacer. ¿Por qué? Porque realmente era hijo de Dios. Porque realmente era elegido de Dios. Él no escatimó a su hijo en darle como un prototipo de lo que vendría a ver después. Luego dijiste, en el 2020, dijiste que todos nosotros somos desobedientes. ¡Wow! Interesante. La falacia de la generalización. Nuevamente, estudia doctrina, mi hijo. Tienes que entender una doctrina. Tienes que saber qué enseña. O sea que cuando nosotros explicamos que por ejemplo, María, Madre de Dios, muchos piensan que es un evento mariológico, cuando en realidad es un evento cristológico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay una mala interpretación basada en el título. Hay una mala interpretación basada en el título, cuando el contenido dice otra cosa, o cuando el contenido es otra cosa. Eso es lo que estás haciendo, Elmer. No tienes el entendimiento de qué es lo que decía la reforma, o qué es lo que ellos intentaban explicarnos, o qué es lo que ellos enseñaban. Nuevamente, anoté más cosas, no sé realmente si vaya a alcanzar. La salvación es un proceso, eso es su doctrina católica, ¿no? Cuando en realidad que la doctrina por imputación es la bíblica, no la doctrina por infusión, porque la infusión es doctrina católica y la imputación es doctrina reformada. Espero que sepas siquiera qué es la doctrina de la infusión. Luego dice que tener fe involucra, dice que tener fe involucra a la obediencia, citando a Tomás de Aquino. Tener fe involucra a la obediencia. No está separando la fe de las obras. No está separando. ¿Qué es lo que dice? Tener fe involucra obediencia. ¿En base a qué? En base a la nueva naturaleza. Nuevamente, nueva naturaleza. A no ser que me digan. O sea que tener fe produce la obediencia. Tener fe induce a la obediencia. ¿Por qué? Porque es mi nueva naturaleza. Por último, epístola de paja. ¿Por qué dijo eso? Porque muchos creen que la carta de los hebreos es soteriología, cuando en realidad es cosas prácticas. No es soteriología la carta de Santiago. Con esto termino. Muy bien. Consumió Jaime sus 15 minutos. Le recuerdo a Jaime y a cualquier otro al hermano Elmer, que no se debe de estar mencionando a nadie fuera del debate. Así que eso, manténgase en el tema del debate. No tienen que estar mencionando a otra persona que no está en el debate. ¿Ok? Así que vamos a dar paso a los 10 minutos de contrarrefutación por parte del hermano Elmer. ¿Preparado, Elmer? Listo, hermano, gracias. Muy bien, sus 10 minutos comienzan ya. Bueno, hermanos, como ustedes han visto, Jaime no me ha dado el versículo que le he pedido, donde la Biblia dice que somos salvos solo por la fe. Nosotros no tenemos problema en creer en la fe, que la fe nos justifica, no nos salva, sino que nos justifica como nos justifican las obras de caridad, las obras de amor al prójimo. Él no me ha podido dar. Y cuando yo le dije que Lutero suplantaba al Espíritu Santo, es porque Lutero está corrigiendo con ingresarle la palabra sola a las escrituras. Ahí realmente la está tergiversando, la está pues ya anulando, la está volviendo heréticas, está corrigiendo al Espíritu Santo, porque la iglesia copiló el canon de la Biblia y esta revelación y la verdad únicamente fue dada a la iglesia de Jesucristo, únicamente a la iglesia de Jesucristo. No se le fue dado a Lutero, no a Calvino, no a Zwinglio, no a Ellen White, no a Smith, no le fue dado a
a nadie de los reformadores ni de los sectarios, de los miembros de las sectas que nacen en 1800 de Estados Unidos, a ninguno, únicamente a la iglesia de Jesucristo. Así que él dijo que el hombre es malo por naturaleza, es cierto. Esto no quiere decir que nosotros vamos a decirle, oh, crea en Cristo y no haga buenas obras, sea asesino, todo el mundo usted ya es salvo. Eso es lo que ustedes enseñan con su falsa doctrina, contradiciendo al mismo Jesucristo. Mateo 24:13. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. O sea, por eso es que nosotros no nos consideramos salvos como ustedes que dicen, levante la mano, crean al Señor Jesucristo, ya son salvos. No, esto es una mala tergiversación de la Biblia. Nosotros creemos que la salvación es un proceso de por vida que empieza el día de nuestro bautismo, porque Gálatas 3:27 dice que en el bautismo nosotros nos revestimos de Cristo, ahí nacemos a la vida cristiana. Entonces, y termina de acuerdo realmente cuando aceptamos el evangelio de Cristo y vivimos aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz y viviendo una vida de santidad de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y termina cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Pero los reformados de la denominación de Jaime Supo, ellos creen que levantan la mano y creen en Jesucristo y ya son salvos. No, eso no es así. La Biblia no lo dice, y él no me ha dado el versículo bíblico donde diga que la Biblia dice que somos salvos solamente por la fe. La traducción de Lutero al alemán le ingresó lo que es la palabra sola. La Biblia dice y o más, fe más obras. Pero nosotros los católicos creemos que somos salvos únicamente por el sacrificio de expiación que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Únicamente somos salvos por gracia. Esto enseña la Iglesia Católica. Él se burló también del Papa, diciendo que el Papa no es infalible. Si el Papa no es infalible, ¿por qué le creen? En el año 382, el Papa San Damaso I copiló con ayuda de San Jerónimo la Biblia, y pues luego de tener el canon bíblico le gritó al mundo que la Biblia, aquí está, mira hermanito, aquí está la Biblia, que la Biblia era palabra de Dios, y el mundo le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque le estaba diciendo un sucesor de Pedro. No lo estaba diciendo cualquier pastor come tortilla, lo estaba diciendo un pastor de la Iglesia Católica, puesto por nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, Cristo le dice a Pedro 3 veces ser el pastor de la iglesia. Cristo pone a Pedro como pastor de la iglesia. Entonces, un papa de la iglesia, un sucesor de Pedro, le dijo al mundo que la Biblia era palabra de Dios, y el mundo le creyó. Si el papa no es increíble, ¿por qué le creen? ¿Por qué le creen? Entonces quiten los 27 libros del Nuevo Testamento, porque si la iglesia pagana hizo la Biblia que tú lees, ¿por qué le crees si la iglesia es pagana? Y la Biblia es un libro sagrado de la iglesia. Este libro, igual que el catecismo, que aquí está, mira, el que tú estás leyendo, esta es la verdadera exegesis de la Biblia. Esta es la verdadera exegesis de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado de la iglesia, compilado por la iglesia. No es una Biblia herética como la que ustedes tienen. Así que también el catecismo te dice por qué somos justificados. Tú mismo lo leíste. Entonces te lo voy a buscar. Dice en el numeral 1987, dice somos la justificación, gracia y justificación. Dice la justificación nos fue merecida por la pasión de nuestro Señor Jesucristo que se ofreció en la cruz. Este es el 1992. Dice como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de participación por los pecados de todos los hombres. Es la sangre de Cristo que nos salva. La iglesia nos está diciendo que somos salvos por la gracia de Dios. Así es. También dijiste que mencionaste la obediencia, que yo mencioné a Santo Tomás de Aquino. Él dice que no basta la fe, sino que hay que creer. Y creer significa obedecer lo que dijo el maestro. En lo que fue la creación, en lo que es el Génesis, vemos el pecado en todo el mundo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así están todos los hermanos separados hoy que no obedecen a Jesucristo. Jesucristo dice, Juan 6:53, el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en ustedes, están muertos espirituales. Pero Jaime Supo dice que en la creación el primer creyente, él dice que fue Caín, y que el padre de la fe fue Abel, dice. Eso es lo que él dice. ¿Ya vieron cómo tergiversa las escrituras?
Vamos a ver qué nos dice San Policarpo, que es también padre apostólico de la iglesia. Dice, obispo de Esmirna, instruido por el apóstol San Juan, de quien fue discípulo, dice, nació aproximadamente por el año 75 y murió mártir. Es considerado también uno de los padres apostólicos de la iglesia. Se conserva una carta dirigida a la iglesia de Filipos. La traducción de J.B. Linfoot puede consultarse, dice, en la cual, al igual que estableció como condición para salvarnos, no solo la fe, sino el cabal cumplimiento de la voluntad de Dios y obediencia a los mandamientos, haciendo el bien al prójimo. Ok, oiga, o haciendo el bien al prójimo, o sea, obrando bien. Policarpo de Esmirna dice a los Filipenses 2, por lo cual, ceñidos vuestros lomos, servid a Dios en temor y en verdad, dando de mano a vana palabrería y en extravío del vulgo, creyendo de que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, le dio gloria y haciendo a su diestra, así a él fueron sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, a él rinde adoración en todo aliento, él a venir de juez de vivos y muertos, y Dios requerirá su sangre de mano de quienes no quieran obedecerle a Jesucristo. Otra vez la obediencia. El pastor de Hermas, que le vuelvo a repetir, el pastor de Hermas es hermano del Papa Pío I, 10º sucesor de Pedro, 10º obispo de Roma. Eran hermanos, para que sepas, hermanito. El pastor de Hermas dice una obra muy aparecida en la iglesia primitiva, al punto de que algunos padres llegaron a considerarla canónico. Fue compuesto por Hermas, hermano del Papa Pío, aquí te lo confirmo, en Roma entre el año 141 al 155. La traducción de J.B. Linfoot que podemos encontrar aquí dice, Hermas habla haber tenido una visión donde una torre que se construye sobre las aguas y donde se traen piedras para edificarla. Llama la atención que no todas las piedras son utilizadas y eran utilizadas por carcomidas, otras por su forma descartadas por no ajustarse a la construcción. Posteriormente la dama explica que la torre es la iglesia y nosotros las piedras. Tengo minuto y medio, gracias hermano. Las piedras, el pastor de Hermas, visión tercera, 5.3, dice, los que entraban en la construcción sin necesidad de labrarlos son que aprobó el Señor porque caminaron en la actitud del Señor y cumplieron sus mandamientos. El pastor de Hermas, visión tercera, 5.4, dice, y los que rechazaban y trataban, ¿quiénes son? Estos son los que han pecado. Aquí está hablando de todos los que están fuera de la iglesia. Esta construcción que habla Hermas es la iglesia. Entonces dice, esta no se les arrojaba lejos de la torre, pues cuando hicieron penitencia serán útiles para la construcción. El pastor de Hermas, visión 061, dice que quieres conocer las piedras que eran hechas trizas y se les arrojaba lejos de la torre. Estos son los hijos de iniquidad, se hicieron creyentes hipócritamente y ninguna maldad se apartó de ellos. Aquí no tienen salvación, pues sus maldades no son buenos para la construcción. O sea, nos está hablando de hacer las buenas obras y no solo creer en lo que es una fe. Creer, como dice Santiago 2.19, cualquiera cree, pero obedecer es lo más importante y creerle a Jesucristo, que es lo más importante. La iglesia enseña que somos salvos por la gracia de Dios. Nadie se salva por sí mismo, ni por fe, ni por nada. Así que Jaime Supo no me va a dar un versículo bíblico donde diga solamente la fe salva. La palabra sola es un añadido de Lutero y está condenado en Apocalipsis. Bendiciones para todos. Aquí termino mi participación. Muy bien. Consumió en su totalidad los 10 minutos de refutación. ¿Me oigo, verdad? Ok. Vamos a dar paso a los 10 minutos de contrarrefutación del hermanito Jaime. Les recuerdo a Jaime que no menciones a ninguna otra persona. Solamente somos aquí unos predicadores, pero no somos juzgadores. Así que tranquilo. Vamos a dar paso. ¿Está preparado, Jaime? No le oigo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Muy bien. Sí, sí, sí. Ok, adelante. Ya. Entonces, ya. Muchas gracias nuevamente. Es bastante curioso, ¿no? Cuando alguien no sabe qué es una teología sistemática. Vamos a explicarle a Elmer, ¿no? ¿Qué es teología sistemática? Que, por ejemplo, el purgatorio es teología sistemática por el hecho de que no aparece la palabra explícitamente, pero sí implícitamente ellos pueden inferir utilizando versículos bíblicos, entonces infieren algo. Esto es teología sistemática. La Asunción de María
que tampoco está escrito explícitamente y que tampoco aparece implícitamente, pero dentro de su teología sistemática ellos utilizan esto. Entonces, hay que saber, porque una cosa es que yo diga cosas como loco, esté pidiendo cosas como loco, y otra muy diferente, que yo entienda que es un arquetipo. Yo dije al principio, es un arquetipo. ¿Qué quiere decir que es un arquetipo? Que es un título a un conocimiento, a un conjunto de doctrina. Es un conjunto. Es la inferencia de todo aquello que está escrito en base a esto. Vamos a leer, porque parece que se ha olvidado, ¿no? ¿Qué es un arquetipo? Es bueno, es bueno. Quizás seguro después de esto tenga que ir y tenga que buscar qué es un arquetipo. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 2:8, ¿no? El tan mencionado, él mismo diciendo hacia la gracia estaba diciendo. Vamos a ver, lo he guardado para el final porque me pareció bastante curioso que él haya dicho que somos salvos solamente por gracia, ¿no? Esto es lo que enseñamos cuando las escrituras dicen algo muy interesante. Vamos a hacer exégesis, vamos a enseñarle exégesis a Elmer Arana. ¿Qué es lo que dice? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Si vamos más atrás, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Está hablando de la gracia. Y nuevamente dice, en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Sí, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo ahora está hablando de la fe y dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la gracia o a la fe? Está refiriéndose a la fe. Ahora dice, no por obras, acá, está quitando ahí las obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, hablando nuevamente de las obras. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? A las obras. ¿Qué dice? No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Espera un momento, apóstol Pablo. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué somos salvos, Pablo? Somos salvos por gracia. ¿Solo por gracia? No, por medio de la fe. Ah, entonces ahora tengo que hacer obras. No tienes que, no es por obras. No es por obras. No es por obras. Literal, no es por obras. ¿Por qué no es por obras, Pablo? Para que nadie se gloríe. Nuevamente, para que entienda nuevamente. Porque por gracia sois salvos. Sí, Pablo, sí, entiendo que soy salvo por gracia, pero al menos dame la oportunidad de que la fe sea mío. No, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Ah, ya, Pablo, está muy bien. Yo entiendo que la fe es un don de Dios y entiendo que también soy salvo, hay por gracia, pero dame un poquitito a mí de mérito, mis obras. Pablo dice nuevamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un arquetipo. Esto es un arquetipo. Que tú no sepas que es un arquetipo, que no sepas que es teología sistemática, que no sepas, no es problema mío. Al menos te he dado la oportunidad. Segundo, nuevamente, cuando se refuta tienes que decir, esto es lo que ha dicho en este video, en tal minuto ha dicho esto, como yo te he dicho. No sacar cosas que yo he dicho en anteriores videos fuera de contexto. No, mi hijo. No, eso no se hace. Es una confesión teológica. Tienes que entender esto. María, Madre de Dios Teotocos, no aparece literalmente en las escrituras. ¿Pero qué es? Es una confesión teológica. ¿Estás entendiendo, mi hijo? ¿Estás entendiendo que es una confesión teológica, que es una confesión dogmática, que es una confesión de arquetipo? Tienes que saber esto. Dice que yo me estaba burlando del infalible, cuando él es el que dijo que es infalible y no le cree a su infalible. Ha dicho que su catecismo es una mala interpretación. Dice que nace con Lutero. Interesante, nace del corazón, la sola gracia, del corazón del evangelio. Él dice, ¿no? Nosotros llevamos predicando el evangelio por 2000 años. Vamos a tener que recordarle la famosa obra
de Lutero, Roma, la Babilonia. No recuerdo exactamente todo el título porque es bastante largo, pero dice Roma, la Babilonia. No, Roma en cautividad babilónica. Esto es el título que pone. En evidencia de que, así como el escrito anterior, así como Jerusalén o Israel había sido cautiva por Babilonia, así el evangelio había sido cautiva por Roma. Nuevamente, así como Israel había sido cautiva por Babilonia, el evangelio había sido cautiva por Roma. Esta frase no le agradó en nada al Papa Pío, que lo mandó a matar, buenas obras, interesante, que lo mandó a matar y que Lutero tuvo que esconderse durante 6 meses para no poder ser asesinado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? De que Roma nunca ha predicado el evangelio, ni siquiera sabe qué es el evangelio, porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela, no la justicia del hombre, porque tampoco es esto. Por eso Pablo dice, no es tu justicia, no eres tú el centro del mundo, es Dios. Por eso el centro de la teología reformada es la salvación, es de Jehová. Entonces, nuevamente, dice Apocalipsis 12:13, según sus obras, dice, ¿no? Apocalipsis 12:13, que ciertamente ni siquiera lo he utilizado para refutar. Acá lo que tengo escrito ahí de rojo es lo que ha dicho en su refutación, pero más parece argumentación. Acá lo que tengo descrito ahí de azul es lo que ha dicho en su argumentación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lucas 17:10 dice, bien, siervo inútil, has hecho lo que tenías que hacer. Ahora hace una curiosa frase, dice, ¿no? El evangelio, o no, ni siquiera ha dicho el evangelio, ha dicho, la fe no nos justifica. ¿What? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo que la fe no nos justifica? No, la fe nos justifica. ¿Cómo somos declarados delante de Dios? Por la fe. ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el catecismo? Tu catecismo. ¿Por cuál fe somos justificados? La confesión de los apóstoles. ¿Qué es lo que dice? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí la parte importante. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Nació de María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Eso es lo que nos justifica. Creer que Cristo murió en lugar de nosotros, que nosotros siendo culpables, hay alguien que nos va a declarar inocentes. Esto es lo que confesamos. Interesante, muy interesante que hayas dicho que la fe no nos justifica. Luego has dicho que muy interesante, de que la gracia, que por gracia eres salvo y por la fe no. ¿Qué estás hablando, mi hijo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuevamente, estás en pañales, mi niño. Estás en pañales. Yo pensé que iba a haber alguien que realmente conozca y su doctrina, que sepa que es un arquetipo, que sepa que es una obra congruente, que sepa que es una obra dignificante, que sepa que es una teología sistemática, que sepa que Santiago no es un libro de soteriología, que sepa muchas cosas. Te falta, mi niño. Bueno, me dejan el aire. Jaime. Lo siento. Ya terminé. Muchas gracias. Me dejó en el aire otra vez. Yo decía, bueno, ¿será que habrá terminado o no habrá terminado? Bueno, pero bueno, ya lo cogí, ya le cogí el truco, ya. Así que bueno, ya con esto dio culminado en sí el debate. Tenemos los 3 tiempos ya culminados. Así que pues vamos a dar
paso a los 3 minutos de despedida de cada. Así que yo voy a darle paso a Jaime Supo. Vamos a darle a Jaime Supo, como Jaime Supo, el hermano Elmer fue el primero que comenzó, vamos a darle a Jaime Supo el primero en despedirse. Okay, vamos a buscar aquí los 3 minutos para que se despidan. Les recuerdo que en esta despedida no se habla nada del tema. Todo puede decir un saludo, saludar a alguien, no sé, despedirse, dar un agradecimiento o lo que sea, pero nada que sea del tema. ¿Ok? Así que adelante, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de tus visualizadores. Es un gusto. Ya es de mucho gusto estar aquí nuevamente. Creo que es la segunda o tercera vez que estoy aquí. Es de mucho gusto. Muchas gracias, Elmer, por la invitación. Y también, Mónico, muchas gracias por haber estado de moderador en medio de esta discusión teológica. Y un saludo para cada uno de tus visualizadores y también para aquellos que se están retransmitiendo. Imagino que se está retransmitiendo por el canal del hermano Salvador, no sé realmente, entonces voy a imaginar que está viendo el hermano David Iván. Un saludo para David Iván, un saludo para Pedro Ríos, un saludo para Luis Coelho, un saludo para a todos mis amigos que están viendo desde el otro lado. Muchas gracias, siempre estaré dispuesto a volver a visitarlos, siempre con la condición de que ustedes también visiten nuestro canal. Muchas gracias y con esto voy a culminar. Creo que tengo todavía tiempo para estar saludando ahí por ahí a la gente, así que voy a saludar ahí a Salvador Barragán, a Juan Peña, a Johnny Soye, a quienes más, a mi amigo reformado, a Fabián Gutiérrez, y el otro que olvidé, del otro protestante, así le llamo protestante, es mi amigo que está allá ahí en México. Un saludo para ti, espero que estés todo bien. Ya demasiado tiempo, 3 minutos para utilizar todo este tiempo para despedirme. A ver, un saludo para mi profesor que de repente que nos está viendo también, ¿no? Que le dije que iba a tener, así que apruébeme en el curso de realidad nacional por el saludo que le estoy mandando. Y así para cada uno de ustedes. Mucho tiempo es para despedirse, 3 minutos. Bueno, ya está está. bien. Oye, no ya le está, muchas gracias. Peña tampoco. Un saludo para Juan Peña y para todos, para mi mamá y mi papá, y que siempre confiaron en mí. Muchas gracias. Muy bien. Yo dudo un montón de que el profesor por solamente mandar un saludo te pase de grado, pero vamos a ver. Te lo digo, me casé yo con una profesora, así que imagínense. Ok, vamos a dar paso con el hermanito Elmer Arana para que entonces dé su despedida también. Adelante, Elmer. Gracias, hermano. Pues que Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano Mónico, por este tiempo. Yo sé que pues uno deja la familia, pero yo sé que Dios te lo va a recompensar. Es parte de la evangelización. Y que Dios te bendiga, hermano, por este tiempo importante que dedicas al Señor. También, pues quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Van a encontrar cerca de 300 videos de enseñanza de doctrina católica y los invito para que se suscriban. Pues yo también quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, director de Mesa Redonda, del cual soy miembro, y también a mi hermana Betty Valenzuela, que está por las nubes, está realmente llena del Espíritu Santo y pues está enseñando pues mucho, está evangelizando, y pues un saludo para ella, también para pues mi hermano Joseph Morales. Y pues les pido a todos que oremos por la familia de mi hermano Noé Martínez, que pues como sabemos su esposa pues está enfermita y hay que orar por ella. Les pido que oremos todos. Así que yo les mando un saludo desde Boston, Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos. Y así que Dios los bendiga a todos y bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Jaime. Gracias. Que Dios te bendiga. Muy bien. Un minuto. Faltando un
minuto y 30 segundos. Bueno, yo dudo que el hermano Elmer va a mandar un saludo también al jefe para que le permita no trabajar mañana, pero bueno. Así que yo eso lo dudo, o sea, lo dudo que eso, con chantaje yo creo que ninguno de los dos se pueden llevar. Bueno, despide el hermano Elmer, no sin antes recordarle que pues este video puede ser retransmitido en otro canal, por ejemplo en el hermano Salvador Barragán, siempre y cuando esté en su totalidad, sin ninguna desviación, sin ningún corte ni nada. Con eso no hay problema. Así que saludos al canal de Salvador Barragán y al canal de Elmer también, Arana, que ya prontito va a estar este videito allá, este debate, vamos a tenerlo por allá también. Así que muchas bendiciones, se despide el hermano Mónico. Y pues muchas bendiciones. Sí, recuerden orar por la salud de todos aquellos que tienen COVID-19, por las personas enfermas como la esposa del hermano Noé, y por aquellos pues que necesitan también conversión, que es importante que oren también por ello. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima.